El mismo texto que ya les recomendaba de informe de mi estudio en París y Berlín. Dice, en nuestra época, una histérica podía estar casi tan segura de que la considerarían una simuladora como lo estaría en siglos anteriores de ser condenada por bruja o posesa. Pronunciar el diagnóstico de histeria, por eso yo les decía así, es como parecía significar que ya no se quería tratar más al paciente, como que en realidad la histeria era muy histérica, como que no, sin solución. Una pregunta, o sea, podría decirse que las personas como que trataban a personas con histeria trajeron que no había ningún potencial. Es claro, al revés. Freud llega a desmitificar en el fondo. Hay previamente una concepción que está anclada en estas ideas, en el fondo, ¿cierto? De que era una simuladora o incluso en siglos anteriores de que era una bruja o una posesa, ¿cierto? Especialmente en el siglo XIX, principio del siglo, o sea, final del siglo XIX, principio del siglo XX, especialmente la idea de una simuladora, ¿cierto? Porque no le encontraban causación biológica, entonces en realidad estaba simulando, ¿entiendes? Como que no había el inconsciente entre medio, digamos, que pudiera, entonces era casi que acusarla de que voluntariamente estaba simulando la cuestión para fingir no sé qué tipo de... Entonces, claro, bueno, ¿cómo lo define? Dice, el estado clínico a que se lo aplica se singulariza en términos científicos solo con unos rasgos negativos, dice. Poco estudiado y estudiado a disgusto, sobre los que por añadidura pesan unos muy difundidos prejuicios. Son estos: la supuesta dependencia que la afección histérica tendría respecto de irritaciones genitales. Esa cuestión Freud la arranca de cuajo y dice, no, supuesto. La opinión, según la cual es imposible indicar una sintomatología precisa para la histeria, porque cualquier combinación arbitraria de síntomas podría presentarse en ella. O sea, no habría un cuadro sistemático regular que permitiera decir siempre este es el mismo cuadro, sino que como la cosa tiene diversidad, en realidad no se puede comprender. Y por último, lo que les leía ya al principio, la lámina, claro, esto que es el desmedido valor a la idea de simulación que se le ha atribuido en la comprensión del fenómeno hasta estos días. En estos tiempos dejó de ser simulación y pasó a ser causación psíquica. Eso. Ya, en esto que veníamos de la epistemología y de la hermenéutica de la sospecha, etcétera, que yo incluso ya se lo anticipaba al final de la primera parte de la sesión, que en realidad Freud, además de querer comprender, todavía quiere interpretar y quiere ser clínico, ¿cierto? Quiere tratar las neurosis, no solo comprenderlas. Y bueno, para eso va a desarrollar lo que hoy día conocemos como una teoría del desarrollo psicosexual y que le va a costar, evidentemente, en este contexto de principio del siglo XX, en Viena, una Viena moralista ultranza, le va a costar bueno, el descrédito, el conflicto y en fin, distintos episodios de tensión respecto de otros médicos investigadores de la época, especialmente con su idea de la teoría sexual infantil, que es algo que, a propósito de la sospecha, ¿cierto? O sea, podría haber algo más allá en la infancia. Hasta antes de Freud se consideraba que la infancia era casi una etapa como que el adulto chico, en el fondo, no tenía mayor interés, digamos, per se. En este periodo y con estas investigaciones, en el fondo, en que se establece, digamos, lo que ya decíamos con Lacan, un proceso, digamos, se conoce, se estudia, se investiga, se descubre, se sistematiza, todo un proceso a través del cual la cría humana biológica llega a constituirse el sujeto como uno más entre los socios de una sociedad. Y eso, claro, Freud duda de que eso sea solo algo que ocurra sobre la conciencia, en el fondo, sospecha. Y dice, a ver, no, pues capaz que los niños en realidad no son solo una cosa más chica que el adulto, sino que corresponden a una etapa del desarrollo que tiene determinadas características y consecuencias, y en fin.
Y bueno, oral, anal, fálico, latencia, genital, ¿cierto? Como un proceso que es muy natural, además, pero eso lo veremos en otro curso de psicología del desarrollo o de personalidad. Aquí lo que nos interesa es cómo Freud, en este marco de construir el psicoanálisis y en el marco de nuestro curso sobre epistemología, construye una epistemología precisamente que Riquet, Foucault han emparentado con esto que llaman la escuela de la sospecha y que se caracteriza por lo que ya hemos dicho. Sospechar, poner en duda de que solo el progreso, solo la moral, solo la conciencia agoten los problemas de la economía, de la cultura o de la psique, y que habría en los tres casos fenómenos tras bambalinas, uno podría decir, si fuera el teatro, que ocurren, que determinan lo que ocurre en la obra, digamos, pero no están en escena. Eso. Ese es Freud, ya lo conocen un poco más por los otros cursos y algo leímos y bueno, estamos en el mundo de los psicólogos, así que Freud es un personaje importante. Carlitos Marx es otro personaje importante que tal vez él es un poco menos familiar, pero que de todas maneras les debe ser familiar. Así como hay prejuicios contra Freud, hay prejuicios contra Marx. Yo estoy aquí dispuesto a combatirlos. A ver, ¿cuáles son los prejuicios en este caso? El tema de la cultura. A Marx lo asociamos más bien al desarrollo como de las fuerzas productivas. Lo había asociado más a Nietzsche con la idea de una crítica a la cultura. No, pero digo en general como respecto del sentido común. Hola. Y respecto de sus propios saberes. El prejuicio era como por lo político. Claro, por lo político. ¿Y cuál es el prejuicio? Pero de qué Como su idea política. Su idea política. No, ¿cuál es el juicio previo? ¿Qué es lo que yo les digo? Carlos Marx asocia libremente. Comunista, claro. Comunista, claro. Manifiesto comunista, claro. Asociado a las ideas políticas. ¿Qué más? ¿Cómo? No, o sea, hay algunos grupos que él es totalmente en contra del capitalismo y entonces sí, como... Sí, pero lo que pasa es que Marx es un investigador, también es un político y también es un militante, pero su libro más importante se llama El Capital y lo que hace es un estudio del capitalismo. Entonces, no es que sea un crítico moral del capitalismo y le vaya al capitalismo en contra porque en realidad es su opinión, ¿me entiendes? Sino que lo que hace es estudiar la forma en que llegó a constituirse el modo de producción capitalista y claro, ¿por qué es parte de esta escuela de la sospecha? Porque descubre algo que ocurre más allá del modo de producción, más allá de la superficie, uno podría decir, del sistema productivo. En el fondo, esto que parece tan gloriosamente capaz de producir cambios, en el fondo, claro, está sostenido sobre una estructura que finalmente lo que hace es expropiar la plusvalía. Y entonces Marx duda de que el desarrollo sea solo gran obra de la burguesía, sino que Blum da vuelta al asunto y Blum que no, son las fuerzas productivas las que podrían tener el control de las transformaciones venideras. Subvierte, ¿no? Y, ¿cómo? ¿El progreso? Yo creo que Marx nunca deja de confiar en el progreso. Es como el espíritu de su época y él es un optimista, por así decir, ¿cierto? Como que espera que finalmente, efectivamente, el capitalismo se desarrolle a tal grado suficiente para que permita un salto cualitativo y, en fin, el socialismo sería la superación del capitalismo. Pero para llegar al socialismo tendríamos primero que atravesar todas las etapas necesarias del desarrollo capitalista, especialmente aquellas relacionadas con la industrialización,
y con la conexión de los mercados, ¿cierto? Los historiadores decimos, me gusta decir los historiadores decimos, porque también soy historiador, los historiadores decimos que el capitalismo se expandió sobre vías férreas. La importancia, en el fondo, de los trenes en lo que fue desde el 1850 o antes, del 1820, incluso antes, del 1780, como la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, y todo el desarrollo de la tecnología durante el siglo XIX, y especialmente los trenes fueron, y los barcos a vapor, el motor en general, pero los trenes fueron especialmente importantes porque permitían el comercio, a propósito de Hermes, permitían llevar los productos de un lado a otro y atravesar Europa. Imagínense lo que era, cuando estudié historia en Santiago, había un profe que hacía un estudio de cuánto se demoraban en, qué sé yo, en 1830 en llegar de Santiago al Paraíso. El viaje duraba una semana. En 1850, en fin, había metro, tren hasta no sé dónde, entonces se demoraban 3 días. En fin, y ahora nos demoramos 20 minutos y medio, ¿cuánto? En fin, 50 minutos, desde la reja hasta... y en fin, y como eso fue transformando también las ciudades, el comercio, las conexiones y lo que se llaman efectos de encadenamiento en historia, en el sentido de que la promesa de que va a venir el desarrollo moviliza fuerzas productivas. Entonces van construyendo trenes, van construyendo la línea del tren y se van construyendo casas y pueblos y ciudades, en fin, la línea además de electricidad por el lado, o el telégrafo, y en fin. Ya, eso es la modernidad, o la decíamos el semestre pasado, decíamos la modernización, ¿se acuerdan? Diga. ¿Qué era el principio de falsabilidad? ¿Cómo? El principio de falsabilidad, que era como una teoría, que era por un epistemólogo. Sí, no, pero eso es otra cosa, nada que ver. Eso es de Karl Popper. Que creo que criticaba a Karl Marx porque decía como que carecía de ciencia y era como un método metafísico. Caramba. No, metafísica no, en ningún caso. Al revés, materialismo dialéctico. No está en la idea Marx, está en la idea de transformar la materia. Es un materialista, el más materialista de los materialistas, diría. Y su idea, digamos, es precisamente invertir la dialéctica hegeliana, en que la realización de la historia tiene que ver con la realización del espíritu, es plenamente idealista. Marx dice no, la tesis, la antítesis y la síntesis no ocurren en el espíritu, ocurren en la economía, ¿cierto? Es el trabajo, el capital y el producto. Y eso es lo que hace la mercancía, eso es lo que hace el movimiento. Y detrás de toda esta cosa, Marx identifica dos asuntos importantes, en el fondo, que los trabaja, bueno, en varios textos, en los manuscritos económicos filosóficos de juventud, y en fin, en varias partes, y son la idea de falsa conciencia y, en consecuencia, de la crítica a la ideología. ¿Qué es la idea de falsa conciencia? Es casi, bueno, es lo que dice justo, es una falsa conciencia, pues es un copamiento, por así decir, de la conciencia con contenidos que son falsos. Ideas que en realidad no se verifican empíricamente. Entonces es un poco siendo... No, voy a evitarme ese comentario. Es un poco... claro, la idea de vivir engañado un poco, ¿cierto? Como de vivir en una realidad, un poco lo que nos pasa en nuestros tiempos, ¿cierto? De que finalmente las lógicas del mercado y las lógicas de consumo son pura imagen y finalmente nos satisfacemos o nos creemos que estamos satisfechos, digamos, en este mundo, en fin, pero más bien hay sufrimiento y más bien entendemos que la adscripción a los modos de producción vigentes es una manera de adaptarse cada sujeto, digamos, y que en realidad finalmente hay mucho, por cierto, de la cultura que se expresa en cada sujeto. Hay una buena frase que viene a continuación para explicar esto, en realidad, por eso me perdí un poco porque me puse a pensar que viene...
esa es una, así como la teníamos el semestre pasado, todos los sólidos se desvanecen en el aire como tema, podríamos decir que esta unidad puede tener como tema esta frase también de Marx, igualmente importante y famosa como aquella, que dice: no es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social el que determina la conciencia. ¿Se entiende? No es el ser social lo que determina la conciencia. No, ¿cómo es? A ver si lo digo bien, sin mirarlo. No es... ¿Cuál determina cuál? Lo social determina la conciencia. Claro. Lo social determina la conciencia. Entonces es ahí donde se cuela la falsa ideología, ¿se dan cuenta? En la cultura, en lo social, cierta hegemonía de ciertas ideas que organizan la convivencia, digamos, y que son las formas en que se estructura el poder. Y entonces eso se desparrama, podríamos decir, entre los sujetos como ideología para Marx. Y lo que Marx hace precisamente es, primero, denunciar el carácter falso de esa práctica ideológica, y a continuación hace una crítica de esa ideología. Dice, en realidad, esto es una construcción cultural, podríamos decir, que engaña, que esconde los verdaderos intereses de las distintas clases que están en conflicto en el desarrollo de una sociedad determinada. ¿Entienden? Entonces, esta conciencia de que en realidad, por ejemplo, todos tenemos que ser chilenos, todos, qué sé yo, en fin, como que finalmente lo que hace es, pensando en la República, por ejemplo, en los orígenes de nuestra patria querida, claro, hay un discurso, digamos, que está en conflicto también entre los carreristas y o'higginianos, y en fin, después de la figura de Portales, y instalan un orden, digamos, que está constituido por cierta matriz de ideas que operan concretamente en la realidad social, digamos, ¿cierto? Tienen eficacia material y simbólica, son operantes. Y claro, Marx lo primero que hace es denunciar el carácter falso de esa conciencia de, ¿cómo le llama? De la enajenación. Es que estoy muy lejos de los textos de Marx, estoy como recuperando cosas antiguas. Pero claro, es la idea de la enajenación, en el fondo, la de la falsa conciencia. Una conciencia que en realidad no se condice con los auténticos intereses de la clase a la que pertenece ese sujeto. Y Marx, evidentemente, que está hablando del proletariado, y entonces ocurre que la falsa conciencia es la del proletario ¿cómo decir? Es la del proletario que es el concepto de la dialéctica del amo y el esclavo. Es el esclavo que quiere y necesita ser esclavo para, o sea, que necesita del amo para poder ser. Y tanto como el amo necesita del esclavo para poder ser amo. Y entonces la falsa conciencia es el proletario que de alguna manera internaliza las normas de este orden hegemónico dominante y que contrarían sus verdaderos intereses de clase, toda vez que el capitalismo como estructura productiva explota y le extrae el plusvalor a su trabajo. ¿Entienden lo del plusvalor? Rápidamente, lo del plusvalor es materia prima más trabajo más capital igual mercancía. Pero lo que pasa es que el capital más la materia prima, esto se lleva el 90% de la mercancía, bueno, lo expliqué muy mal, pero y este se lleva un 10% de la mercancía. ¿Me expliqué? No. Me expliqué, yo creo, pero no sé si lo soy con suficiente elocuencia. Diego, a ver. O sea, es un video que legal lo que conlleva hacer un trabajo, ya sabe cuál sea el tipo, y es lo que no se le paga a la persona y lo que se queda en el sistema para el fortalecimiento. Justamente aquello. Sí, no me salió muy bien la explicación porque estoy un poco lejos en estos días de los textos de Marx,
pero mira que lo recupero, lo digo de nuevo y ya lo explico más. A ver, decimos que tenemos capital más trabajo, más materia prima. Vamos a poner la materia prima, vamos a ponerlo relajado. Vamos a poner materia prima más capital más trabajo. Y entonces la materia prima, bueno, esto es una teoría del valor. Entonces, materia prima más trabajo, esto nos va a dar un valor X. Entonces, lo que pasa es que la materia prima vale 10, el capital vale 10 y el trabajo, digamos, vale 10. Pero, a la hora, entonces este vale 30. Pero a la hora de que vamos a repartir la ganancia, no, al revés, este vale 10, entonces le agregamos fuerza, le agregamos capital, le agregamos fuerza de trabajo, 10 va a valer 60. Claro, porque multiplica, ese es el asunto, claro, que hace aparecer algo, el trabajo le agrega a la materia prima valor, le agrega valor. Entonces, lo que valía 10 ya no vale cuando le agregamos capital y le agregamos trabajo, ya no vale 10, vale 60. Le agregamos 10 de capital, le agregamos 10 de trabajo y tenemos no 30, sino que tenemos 60. Y cuando nos repartimos 10, 10 y 10, nica. Nos repartimos con suerte, nos repartimos a lo que costó la materia prima, los mismos 10, nos repartimos los mismos 10 para el trabajo y resultó que los otros 40 que quedaron entre medio se los llevó todo el capital. Eso es lo que se concibe en Marx como la idea de extracción de la plusvalía. El plusvalor es la teoría del valor, es la agregación de valor a la materia prima en el proceso de trabajo para convertirla en mercancía. Y el asunto es que esa mercancía va a circular y va a tener valor, tanto de uso como de cambio. Y en el registro del valor de cambio es que se va a monetarizar y finalmente el plusvalor que ha agregado el proceso de producción, de transformación de la materia prima en mercancía, va a desequilibrar la repartición, digamos, de la ganancia al final. Ahí sí que lo expliqué bien, eso sí. ¿Lo puedes decir de nuevo, por favor? No. ¿A dónde te mandó esa pregunta? ¿Puedo explicarlo o no? Sí, a ver, otra vez. Me costó, voy a hacerlo de nuevo. Ahora sí que sí. Ya, esta es una teoría del valor, vamos a partir por el principio. Entonces, incluso una teoría del plusvalor. O de la plusvalía. Entonces, ¿qué es lo que hay? Tenemos materia prima, ¿cierto? Cobre, que vale por 10. A ese cobre le vamos a agregar capital por 10 también, para comprarlo, para moverlo, para llevarlo a una fábrica, quién sabe. Y además le vamos a agregar trabajo, también por un valor de 10. Pero resulta que esto, al final del proceso de producción, lo que valía 10, 10 y 10 valía 30, en realidad la mercancía no vale 30, la mercancía vale 60. Hay un plus. ¿Lo entienden? ¿Lo ven aparecer? Aparece algo. Entonces... Profe, no quiero volver a la matemática. ¿Ah? No quiero volver a la matemática. Yo debería, claro. Pero... perdí la idea. Aquí. Claro, por eso Zizek, ¿saben quién es Zizek? ¿Lo habían escuchado? Entonces, bueno, pregunta cómo Marx inventó el síntoma. ¿Quién es Zizek? Es un filósofo no relativamente está vivo, contemporáneo, que ha estado, claro, entre el psicoanálisis y el marxismo, como tantos otros hemos estado. Él ha estado también mucho como en el mundo de la cultura pop. ¿Es serbio o no? Es de los países de los Balcanes, no me acuerdo bien si es serbio, bosnio. Serbio, sí.
Y bueno, es una máquina porque el hombre escribe un libro al año, entonces tiene una cantidad de bibliografía y un desparrama de ensayos, de psicoanálisis, cultura pop y la pareja de la ¿cómo que era? Lady Gaga. Y en fin, ¿por qué llegué a Lady Gaga desde la teoría del plusvalor? Por Zizek, y porque dice cómo Marx inventó el síntoma. ¿Y por qué dice Marx inventó el síntoma? Porque hay aquí una diferencia. Se dan cuenta que hay algo que valía 10 y de repente hay algo que pegó un salto y cambió cualitativamente, es distinto. Entonces, bueno, ¿qué dice? La ideología, no, la ideología tampoco es eso. Sí. Estábamos en la idea de la falsa conciencia. A ver qué dice acá, mira. Ideología es una realidad social. Claro, la falsa conciencia, lo que pasa es que hay dos definiciones además de ideología. Una definición fuerte, que es la propiamente ideológica, y una definición débil, que habitualmente es la que más usamos. La definición débil, que es la que habitualmente usamos, es la que designa por ideología un conjunto de ideas. Entonces, la ideología de los grupos de allá son no sé qué. La ideología de los demás allá no sé cuál. La ideología de los punkies, la de los hippies, la de los... En fin. Se me cayó el carnet varios pisos para abajo, pero entendieron la idea. Entonces, esa es la idea débil. La idea débil de ideología como conjunto o matriz de ideas. La idea fuerte de ideología es la idea de orden. Cómo este conjunto de ideas permite a una sociedad mantenerse estructurada. Entonces, ideológica es una realidad social cuya existencia implica el no conocimiento, el desconocimiento o el no conocimiento, más bien el extrañamiento, digamos, el no conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia, es decir, la efectividad social cuya misma reproducción implica que los individuos, y esto es lo importante, no sepan lo que están haciendo. Ideológica no es la falsa conciencia de un ser social, sino este ser social en la medida en que está soportado por la falsa conciencia. ¿Lo entienden? Sí, se entiende. Es que yo iba a decir que está difícil de entender en realidad, porque es hondo, claro. Pero no, yo creo que lo dejamos ahí porque es avanzar mucho, pero al menos que quede en la retina como la idea bueno, de esto, de que hay una plusvalía y de que Marx duda, en el fondo, de que sea, en el fondo, la línea de arriba la única que explique, sino que más bien explica con la de abajo y dice, a ver, aquí las fuerzas creadoras finalmente son las del trabajo, porque son las del trabajo las que logran, las que logran transformar la materia prima y agregar el plusvalor, en el fondo. Pero, sin embargo, es el capital el que se lleva la ganancia. ¿Cómo? ¿El trabajo siempre va a agregar ese concepto? No, te lo puse así no, al revés. El trabajo también es una mercancía. Se puede valorar, digamos, en virtud de, no tiene un valor fijo, sino que se acuerda respecto de un trato. Ya, pero lo que, como vuelvo, estamos en un curso de epistemología, no en un curso de historia, ni de Marx, ni de nada parecido. Estamos en un curso de epistemología, estamos queriendo pensar la idea de la hermenéutica de la sospecha. Estamos diciendo que los tres grandes sospechosos sospechan de que no haya algo más allá, digamos, de esto que se vuelve hegemónico en sus propios campos, digamos, en la economía, en la cultura o en la psique, o en la psicología, digamos. Y entonces, ¿qué pasa con Marx? Que aporta a esta hermenéutica de la sospecha toda esta dimensión del plusvalor, digamos, y incluso Zizek después lo va a juntar eso con el plus de goce, y va a ver como un vínculo con el psicoanálisis, pero que quiero decir que lo importante es captar la idea de que en el marxismo el asunto epistemológico pasa por conocer, digamos, informados de esto, como poder
hacer conciencia, diríamos, de que hay la posibilidad de la falsa conciencia, y como dice aquí al final, ideológica no es la falsa conciencia, digamos, sino que es el mismo ser en la medida en que es soporte, dice, pero en la medida en que se incorpora, digamos, a un orden social determinado y estructurado por ciertas, claro, ideas que finalmente también esconden intereses, ¿no? Y que finalmente todo se reduce al dinero, queridos. Eso, ¿se nos está yendo la hora todavía? Nos queda un rato. Este sí que es el más lento de los tres, ¿no? Bueno, hay varias ideas aquí, no vamos a alcanzar a verlas todas, chicos, y además que como ahí estaba lo de significado débil, significado fuerte, lo de la ideología. Bueno, y esto es realmente como lo más importante que tienen que captar y pensar, digamos, como es un buen mantra ese para rumear, de qué significa y de poder hacer las lecturas teniendo esa pregunta. Van a quedar ahí en el PPT toda esta idea, porque dar la vuelta por CISEC va a ser mucho. Ya, y este es sin duda, no sé sin duda, pero es uno de los autores más importantes del siglo XX, vivió el siglo XIX, murió justo en el cambio de siglo, y su influencia en realidad fue tardía, no tuvo mayor impacto en su propia época. Algún impacto tuvo porque era un sujeto realmente brillante, entonces avanzó mucho muy tempranamente y deslumbró por sus trabajos. No sé, creo que a los 13 años lo doctoraron en Basilea por un trabajo así como, no sé, el tipo era brillante, digamos, y lo doctoraron muy joven, y en fin, como, o parece que como la historia, si lo doctoraron sin tener que rendir el examen, solo por el trabajo, pero en fin, la cosa es que es un preclaro muy adelantado a su época, y como tal también tiene un efecto tardío. No calzó en su época y entonces adelantó mucho y tuvo efecto en los que vinieron después. Es la idea de parados sobre hombros de gigantes. Claro, Freud no lo reconoce abiertamente porque además del antisemitismo, si bien Freud no era un practicante, digamos, de la religión, sí era orgulloso de su raza. Entonces, finalmente, que Nietzsche sea tan abiertamente antisemita hace un problema sin duda. Sin embargo, la obra freudiana está atravesada de punta a cabo por la misma problemática que enfrenta Nietzsche, de otra manera, eventualmente, en otro campo, con otros métodos. Freud es un científico que quiere ser positivista, Nietzsche es un antikantiano, pero que no significa que deje de ser kantiano por ser anti, solo que está en contra. Primero es kantiano y después se pone en contra, pero tiene que leer a Kant primero para poder ser antikantiano. ¿Y qué es lo que hace Nietzsche? Sobre todo, bueno, hace un profundo estudio de la tragedia griega primero. ¿Hablamos de la tragedia un poco ya o no? No fue aquí. De las tragedias y... no, pero aquí hemos hablado un poco de los cuadros y de los mitos. Claro, ahí estaba Hermes, pero Nietzsche entra al estudio de la filosofía. Sus primeros trabajos son sobre la tragedia griega. Y ahí está la idea, ¿se acuerdan de este personaje que había en la tele, los Apolinio y los Dionisíacos? ¿Cuál era un personaje que había que...? Esto sí que no hace tanto tiempo. El que decía, es un actor, Jerko Puchento, claro. Decía los Apolinio y los Dionisíacos, ¿no? Vivimos en un mundo distinto, chiquillos, ¿en serio? ¿No vieron nunca Jerko Puchento? ¿No? ¿Sí? ¿De SQP? No sé si de SQP o de alguno así, como de... Sería en Vértigo, ¿no? En Vértigo, ese era, claro, ahí. Y salía y decía unas cosas horribles. Claro. Y bueno, decía los Apolinio y los Dionisíacos.
Y esa era una referencia nietzscheana. Lo apolíneo tiene que ver con Apolo, con el dios Apolo, y tiene que ver con el orden, con la forma, con la corrección, en fin. Y lo dionisiaco, con el dios Dionisio, que es el dios del vino, con las pasiones, con la sensualidad, en fin. Y entonces Nietzsche tiene esa tensión a lo largo de toda su obra, especialmente al principio, entre lo apolíneo, que sería el orden, lo no deseable para Nietzsche. Apolo representa la figura como del orden, no de lo pulsional, ¿no? Y Dionisio más bien representa la figura de lo pulsional. Ya, y hemos dicho, vamos a empezar por la segunda parte, dice que hemos dicho que lo que hace Nietzsche es una crítica de los valores morales, y lo que hace es descomponer efectivamente la moral de la cultura alemana de la segunda mitad del siglo XIX, después de la guerra franco-prusiana en 1871. Los alemanes resultan vencedores, viene la unificación del reino, y en ese contexto Nietzsche incluso va a la guerra, y al volver hace una crítica despiadada contra la cultura de su época, y especialmente contra un autor, que en este minuto no recuerdo el nombre, pero que estaba muy de moda en la época de la posguerra franco-prusiana, y que todo el mundo alababa como un gran captador, podríamos decir, un divulgador, digamos, un exaltador de la cultura alemana. Ya viene el nombre, que va a volver el nombre. Strauss. Y la cosa es que hace ahí Nietzsche una crítica despiadada, radical, de toda esa autocomplacencia alemana, en el fondo, y dice, en el fondo, que el ser humano, tal como lo conocemos hasta ahora, en ese momento, es signo de decadencia, que prima lo apolíneo por sobre lo dionisiaco, y que eso estaría en contra de los valores auténticos del animal humano, toda vez que los valores auténticos del animal humano estarían enraizados en la idea de voluntad de poder. Apolo más bien es él el que manda, pues no le deja espacio a Dionisio que se exprese, en el fondo. Entonces Nietzsche más bien toma partido por esa parte más animal, dijera, más pulsional, que por la parte más racional de la cultura. Y bueno, exalta muy profundamente al principio de su obra, especialmente la figura de Wagner. ¿Han escuchado a Wagner? No. Ese otro que tienen que escuchar, que es apoteósico, es mucho más marcial, mucho más prusiano, muchísimo menos romántico que Beethoven. ¿Hizo Fausto? No, Fausto es una obra de teatro, la escribió Goethe. Lo que escribió Wagner es el Percival, es la obra. Y son obras de teatro, son óperas. El arte de Wagner es la ópera. Bueno, la historia ahí de Wagner y Nietzsche es súper intensa. Wagner tenía unos, no sé si 20 o 30 años más que Nietzsche, y eran discípulos maestros un poco, pero bastante horizontales. Estaba la figura de la esposa también de Wagner, que tenía una amistad con Nietzsche directa, digamos, sin pasar por Wagner. Y bueno, Nietzsche, sobre todo en su juventud, 20, 30, admiró mucho a la figura de Wagner en los 50, más o menos. Entonces, y claro, como alguien que lograba captar en su música el efectivo y auténtico espíritu alemán. Pero llegó un momento en que, no me acuerdo cuál obra, precisamente el Parcival parece,
y en que entonces Nietzsche, o la batalla del Nibelungo, entonces Nietzsche dice, aquí ya no está el espíritu alemán, y se pelea con Wagner de manera drástica y radical. Así como se pelea la gente pasional, nunca más te hablo, nunca más, en fin, y todo lo que dije no era verdad, y en fin, hay unas cartas, así unas cosas, ¿no? Como de, en fin, pura energía desbordada. Y en fin, ¿por qué todo eso? Por presentarles un poco a Nietzsche. Nietzsche además era un tipo que era casi ciego, ¿saben? No veía bien. Entonces, la gente que lo conoció después dice, especialmente hay una mujer que fue su gran amor, digamos, la Lu Andreas Salomé, que hay una historia bonita también. Hay una pelea ahí que se llama, una película que se llama El día en que Nietzsche lloró. Oh, se las recomiendo mucho esa. El día en que Nietzsche lloró. Y bueno, esta mujer no lo quiso, y él, despechado, también le escribe unas cartas, unas cosas así. Pero después ella, después de muerto, escribe sobre él y dice de él que, claro, que sus ojos casi ciegos daban la impresión de que tenía una mirada muy profunda hacia adentro. Y bueno, ese es el drama de Nietzsche, porque en realidad entró tan en profundidad, que enloqueció. Como que tocó la verdad, y cuando tocó la verdad se desplomó. Y hay un episodio en que está ya al borde del final, digamos, después de haber escrito Echehomo, y está exultante, digamos, y está en Viena, en Basilea, y ve a azotar a un cochero, ve a azotar con un látigo a un caballo. Y luego se descompone, va, abraza al caballo, le pide, no se va a saber la historia, le pide perdón en nombre de toda la humanidad, y ahí mismo se desploma y se queda 10 años catatónico. Ese es el final de Nietzsche. Ahí mismo que se desploma y nunca más volvió a hablar. 10 años pasó al cuidado de su hermana, catatónico, sin volver a escribir, sin hablar, sin nada, después del episodio del caballo. Pueden buscarlo también, tiene mucha poesía asociada. Mucha poesía, digo, mucha mitología, mucha significación, mucha metáfora. Crítica de los prejuicios morales, no sé qué claro, esto es Nietzsche. Se trata, claro, es mucho más agresivo también Nietzsche que bueno, Freud, obviamente, porque Freud es fuerte y frontal, pero es elegante. Nietzsche no es tan elegante, es más emocional. Y claro, se dice, no se trata de examinar críticamente la verdad o la falsedad de unas determinadas proposiciones, en el fondo hegemónicas en un momento histórico, sino de desenmascarar ilusiones y autoengaños, de no a la autocomplacencia germánica, es decir, mire, de sospechar de aquello que se nos ofrece como verdadero. ¿Será tan cierto? ¿Será cierto lo que dice el profesor? A mí me encantaría que ustedes partieran a ver a la biblioteca, a ver, ¿será cierto lo que dice este? En realidad, no. Eso hace Nietzsche un poco, como sospechar drásticamente de toda esta autocomplacencia germánica de la posguerra franco-prusiana. Y el primer párrafo es de la genealogía de la moral, que es Freud. Nietzsche no escribió mucho, tiene unas 12 o 15 obras, la mayoría de las cuales no son obras sistemáticas de filosofía, no son rigurosas, como que no empieza sino que son más bien líricas. Especialmente el Zaratustra. El Zaratustra es una novela, es un cuento, digamos, es como un poco, aquí hablábamos de Platón y el filósofo dramaturgo, eso sí que era aquí. Sí, eso era aquí. Bueno, Nietzsche es un poco parecido. Zaratustra es un tipo que va a la montaña, en fin, baja después de 10 años y baja a anunciar el superhombre, anuncia que Dios ha muerto y que viene el superhombre. Y es una novela, es un cuento en que este Zaratustra va caminando, digamos,
de pueblo en pueblo y dialogando con distintos interlocutores y ahí mayéuticamente diría, como Platón, haciendo aparecer la verdad. Pero tiene un gran libro sistemático que se llama Genealogía de la Moral. Ese también se lo... en fin. Y en ese libro, que es el más brutal y sombrío, dijera, de la obra de Nietzsche, lo que hace es descomponer precisamente la moral alemana, pero lo que hace es más allá del contenido, dijera, del ejercicio hermenéutico de Nietzsche mismo, digamos, es construir en ese texto además una epistemología, incluso un método filosófico, que va a impactar profundamente en la posteridad en distintos autores, especialmente en las grandes tradiciones de pensamiento que van a abrirse con Martin Heidegger en Alemania y con, ¿cómo se llama? Foucault. Michel Foucault en Francia. Entonces, de un lado va a salir Heidegger y toda la idea de la fenomenología, y va a llegar hasta Gadamer con la idea de verdad y método, y por la línea francesa va a bajar desde Foucault a Derrida con la idea de la arqueología en Foucault y la deconstrucción en Derrida. Y el método genealógico está a la base, ¿se dan cuenta? De hecho, claro, en esto de ir armando un poco el curso sobre la marcha, es la primera vez, ustedes saben que me toca hacerlo. Entonces estaba buscando y traje este, porque en realidad el de la arqueología del poder de Foucault, que no veis por la mano, pero vamos a cambiarnos para este, ¿saben? Que es antes y que es un poco más simple, porque además son las clases, entonces no es tan árido como el otro que se llama arqueología del poder, que es más sistemático. Este es como el trabajo previo que hizo para llegar a escribir este otro, ¿entienden? Aquí está pero este es muy difícil, ¿saben? Que en realidad este no. Y hay que leerlo entero, además, para poder entenderlo. Entonces, si son unos pedazos, como que no van a captar. Acá sí, acá, entonces, y bueno, lo saqué, ¿por qué? Porque, claro, genealogía del poder, se dan cuenta que, la microfísica, pero la idea de Nietzsche, de genealogía, está en la raíz de lo que más tarde va a ser la arqueología de Foucault. Y, en fin, el análisis siempre va a ser el de poder, por supuesto, y, claro, el de la verdad. Y estaba diciendo, en nuestro curso de epistemología y en esto que es la unidad hermenéutica, y en fin, estaba tratando de hacer calzar la idea de una genealogía como un método riguroso, que es la única obra de Nietzsche que es efectivamente sistemática, en el fondo, y que lo que hace es construir, como dice ahí, un método que se opone al carácter absoluto de los valores. Es un poco como el historicismo, me apuro en decir algo así, pero podría estar, hipótesis, digamos, vinculado a la idea del historicismo en Dilthey, y de hecho a los dos se los junta en una escuela que llaman como el vitalismo, no sé si. Pero bueno, me fui por la orilla de nuevo. La genealogía se opone al carácter absoluto de los valores. Se opone al carácter absoluto de los valores. En el fondo, los valores no son verdaderos o falsos per se, sino que y a su carácter relativo utilitario. Dice, mira, la genealogía significa el elemento diferencial de los valores, del cual deriva su valor mismo. La genealogía quiere decir, pues, origen y nacimiento, pero también diferencia o distancia en el origen. Sí. Claro. ¿Qué es la genealogía? Mira, se opone a todo. Se opone al carácter absoluto de los valores
cambia su carácter relativo o utilitario, ni la una ni la otra. Significa el elemento diferencial de los valores. Significa eso, el elemento diferencial de los valores, del cual deriva el valor mismo de los valores. O sea, los valores son distintos, hay diferencia y hay jerarquías. La genealogía quiere decir, pues, esto es lo importante: origen y nacimiento, pero también distancia del origen. O sea, lo leemos aquí y lo leemos acá, y sobre todo lo evaluamos aquí. Lo que cambia, el desarrollo. Lo que era ya no es. Y en esa diferencia de lo que era y que ya no es, hay algo que cambió. Y eso que cambió es el lugar de la genealogía. De cómo esto que era llegó a ser esto, aquí lo estudiamos. ¿Me explico? Por eso decía también que pareció el historicismo de Dilthey. ¿Se dan cuenta? Porque de alguna manera pone en el lugar de los valores, o sea, perdí la idea. Por eso decía que parecía a Dilthey. ¿Por qué? Porque por el historicismo. Porque claro, Dilthey pone en este lugar de la relativización el carácter histórico de los valores. También cambia. Para Nietzsche, que más bien se formó primero, como decía, en filología, que es el estudio de las lenguas, y cómo éstas se han ido transformando en el tiempo, hace este método genealógico que propone o construye, digamos, este método genealógico que, como dice, significa origen y nacimiento. ¿Cuál era el significado original del término etimológico, en fin, de dónde surgió la palabra, para qué la usaban al principio de los principios, y todos los cambios posteriores que ha dado hasta lo que significa hoy. Y en esto, además, me parece que hasta aquí no nos vamos a llegar, porque además estoy sintiendo la curva decreciente de la tensión, pero nos queda un rato. Quiero decir que estaba diciendo que como el historicismo pone un contexto, todas las vueltas posibles. Aquí está la genealogía, en el fondo. Origen y nacimiento, pero también distancia del origen, todas las transformaciones posibles. Sí, no sé, perdí una idea, pero ¿se entendió algo al menos? ¿Pregunta? ¿Algo? Está acabándose la clase, ¿verdad? ¿Sí? Avancemos un poco más. Igual va a quedar después, pero creo que ha estado denso, ¿no? Sí, too much. 3 autores gigantes en una sola clase, que yo estoy agotado. Es que eso es lo que me faltaba decir. La última idea. Claro. Claro, esa es de las ideas más importantes de Nietzsche, obviamente. La idea de la transvaloración, que en el fondo, en el origen y en el destino, digamos, en este proceso de cambio, ocurre no solo una transformación sin signo, sino que ocurre una decadencia de los valores a instancia del pueblo judío y a instancia de la moral cristiana. Es la moral cristiana que ha introducido el pueblo judío, la que ha introducido esto que llama transvaloración, que es para Nietzsche la inversión del sentido auténtico de los valores. Y dice, al final, ¿qué dice? Dice, en este país, lo bueno es bueno, o sea, lo que antes era bueno es bueno, no, lo que antes era bueno es malo, y lo que antes era malo ahora es bueno. Textual, literal. ¿Cómo ha cambiado el significado
hasta ahora no se ha textual. Hasta ahora no se ha dudado ni vacilado en lo más mínimo en considerar que el bueno es superior al malvado, superior en el sentido de ser favorable, útil, provechoso para el hombre como tal. Pero eso está del lado de él. ¿Qué ocurriría si la verdad fuera lo contrario? ¿Qué ocurriría si en el bueno, aquí está la transvaloración, qué ocurriría si en el bueno hubiese también un síntoma de retroceso y asimismo un peligro, una seducción, un veneno o un narcótico, y que por causa de esto el presente viviese tal vez a costa del futuro, viviese quizás de manera más cómoda, menos peligrosa, pero también con un estilo inferior, de modo más bajo, de manera que justamente la moral fuese culpable de que jamás se alcanzasen una potencialidad y una magnificencia sumas en sí posibles del tipo hombre. De tal manera que justamente la moral fuera el peligro entre los peligros. ¿Lo captan? Es duro y brutal. Pero claro, lo que va a decir en el fondo es que el cristianismo metió la idea de que el débil era el bueno, entonces que había que tener piedad, y que en realidad el débil tenía prometido el reino de los cielos, entonces era bueno ser débil, porque en el futuro y en el más allá, digamos, tú vas a gozar de la gloria eterna junto a Dios. Esa es la idea que introduce el judaísmo y el cristianismo en Occidente, digamos, vienen trayendo de la Palestina, ¿no? Y que para Nietzsche representa la pérdida del sentido auténtico de los valores, el cambio en el sentido de los valores, y que hace que finalmente considere que es la moral el peor de los narcóticos para el desarrollo pleno de la potencialidad humana. Es la moral, un poco la idea de la ideología también que decíamos de Marx recién, es la moral la que reprime, diría Freud, la que constriñe la posibilidad de desarrollo de potencia vital que hay en el hombre, en la mujer. Más bien le pone los límites, y esto es muy freudiano también, le pone los límites morales, y qué sé yo, en fin. Pero eso en Nietzsche va contra totalmente la idea de voluntad de poder y un espíritu rebelde, digamos, como el siervo cristiano es la antítesis del anticristo, y más bien, o sea, el siervo cristiano es la antítesis del superhombre, y más bien en nuestra sociedad contemporánea judeo-cristiana occidental lo que prima es que la idea del siervo es el bueno, digamos, el que se porta bien, el que, no sé, el que llega a la hora, etc. En cambio, el dionisiaco, el que se sale de los marcos definidos por Apolo, y en fin, ese no, ese es un díscolo, y entonces, pero nada, Nietzsche dice que la cosa es al revés, que el bueno en realidad es el fuerte, el que es capaz de transformar, el que es capaz de ejercer la voluntad de poder, y que el malo es naturalmente el más débil, y que en realidad ha sido la doctrina judeo-cristiana la que invirtió el sentido de los valores, y hoy día entonces decimos ay, los débiles, pobrecitos, y en realidad eso no estaría bien para Nietzsche, pensando en las posibilidades de desarrollo y de la potencia. Eso, es un despiadado, sí. ¿Preguntas? No. Oye, pero después de eso alguien tiene que preguntar algo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a quedar así? Estamos procesando, ya veo. Ya hago palomitas, 6 libres.